Hola, ¿qué tal? Muy buen día a toda la comunidad universitaria. Espero se encuentren muy bien. Reciban un cordial saludo y sean bienvenidos a una nueva edición de Dialogando con. En nombre del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, le doy la bienvenida a la doctora Patricia Murrieta Cummings, quien es nuestra invitada el día de hoy para la charla. Antes de dar inicio con este diálogo, me gustaría compartirles una breve semblanza de la doctora. Es profesora investigadora del CUSEA, doctora en Sociología y maestra de Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Texas. Tiene una licenciatura en Sociología por la UAM, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y psicoterapeuta Gestalt, especialista en adolescentes y niños. Inició su carrera en la Coordinación de Investigación de la UAM Azcapotzalco y posteriormente se incorporó como profesor de la Universidad de Texas en Austin. Se ha especializado en la investigación de temas sobre pobreza, infancia, juventud, migración, derechos humanos y desarrollo social. Ha realizado más de 40 conferencias y presentaciones, 8 libros o capítulos de publicaciones, 19 artículos y memorias. Entre los libros publicados se encuentran Poder y Resistencia, el proceso de la permanencia de los niños de la calle en la Ciudad de México, Condiciones laborales y trabajo infantil, la industria de la moda en México y el más reciente trabajo infantil forzado, y el más reciente libro que publicó la doctora es el trabajo infantil forzado de la cadena de suministros de la industria de moda en México. Quiero dar la bienvenida también a nuestro invitado, el maestro José Enrique López Amezcua, profesor investigador de tiempo completo en el Departamento de Finanzas, División Contaduría del CUSEA. Bienvenido, maestro, muchas gracias por acompañarnos. Sin más por agregar, damos inicio a esta charla. Cedo la palabra al maestro Enrique. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, doctora Patricia Murrieta. Bueno, doctora, sin duda que desde el colapso del estado de bienestar en los años 70, que se construyó con el modelo económico del desarrollo estabilizador, hemos estado viviendo crisis recurrentes, no nomás en México, sino en todo el mundo, particularmente en México, en muchos sectores de la población. Y en ese contexto, pues los problemas de precariedad, ¿no?, que viven estos grandes colectivos como la pobreza, la exclusión, la desigualdad, han sido temas importantes en la gobernanza de diferentes gobiernos. Indudablemente que es importante, entiendo, saber cómo los gobernantes toman decisiones respecto de los intereses colectivos de la política pública y de los factores que están presentes en el momento de diseñar o proponer políticas públicas. En ese sentido, y en el contexto actual que estamos viviendo ahora con esta cuestión de la pandemia, doctora Patricia, ¿cuál consideras que es la situación actual de las políticas públicas en México en ese contexto de crisis y de recesión económica? Muchas gracias, maestro Enrique López Amezcua. Gracias, Melissa, por la presentación. Para mí es un placer estar aquí charlando. En esta charla me gusta decir informal porque eso nos permite estar como más relajados y poder comentar estos temas que nos interesan y que efectivamente son importantes. Me voy a atrever, tal vez de manera un poco algunos dirían irreverente, responderte de inicio, pues, ¿cuál es la situación actual de las políticas públicas en México? En un contexto de recesión económica, todo sigue su curso, o sea, que siguen igual, que no hay mucho cambio. ¿Qué quiero decir y por qué inicio con esta respuesta un poco tal vez retadora? Creo que algo que nos está pasando, efectivamente, entramos en una situación, si bien ya venía viéndose una contracción de los mercados, una situación económica difícil desde el 2019, previo a la pandemia. Con la pandemia, pues la crisis se hizo mucho más fuerte. O sea, hemos visto una caída del PIB
brutal, una caída de la recaudación a partir de la producción enorme, mayor que la caída del PIB en términos porcentuales. Entonces, estamos en un contexto de pocos ingresos para el Estado y por lo tanto de pocas herramientas para la política pública. Sin embargo, para la política social sobre todo. Sin embargo, esta limitación de recursos públicos para la política ya venía dándose. Estamos hablando de un periodo de un nuevo gobierno en donde la política era la limitación de los recursos, es en general una política de austeridad, de manejo cuidadoso de los recursos y por lo tanto se ha ido limitando mucho los recursos que se tienen disponibles para los programas sociales. Por un lado eso, o sea, en términos económicos no ha variado mucho. En términos, sí va a variar muchísimo porque la situación económica nos va a obligar a reducirlos. En términos de lo que se venía haciendo en política social, cuando digo siguen su curso, tiene que ver también porque no veo mucho cambio frente a la situación actual. Es decir, muchos de los programas que se venían implementando, sobre todo a nivel federal, que se habían propuesto no son diferentes, no hay nuevos programas en función de la situación actual de crisis económica. O sea, no hay programas sociales sólidos para apoyar la reactivación económica, por ejemplo, sobre todo a nivel federal. No hay programas de apoyo a la reapertura de las escuelas, ni públicas ni privadas, ¿no? Para poder fortalecer la parte educativa. Los programas son escasos o sobre todo tal vez podríamos decir que se están dando a nivel municipal, pero no tanto a nivel federal, programas que ayuden a las pequeñas empresas a reactivarse. Entonces lo que estamos viendo es que si acaso hay programas sociales dirigidos a salir adelante en esta situación de crisis, sobre todo se está dando a nivel municipal o a niveles locales, ¿no? Es poco lo que se está dando a nivel federal. Entonces, bueno, pues es un reto importante. Sí. Doctora, es preocupante ver actualmente cómo las declaraciones o el discurso del gobierno, sobre todo en el nivel federal del presidente, este discurso de austeridad ha ido eliminando no nomás programas sociales, sino fideicomisos, como tú lo mencionabas. No hay muchos cambios respecto de las políticas en general. Sin embargo, esta situación de la pandemia y sus consecuencias ha venido agravando cada vez más las situaciones para los grupos vulnerables. Yo te preguntaría cuál es el impacto que tienen las políticas públicas en los programas asistenciales ante esta situación, ante esta recesión económica y ante estas declaraciones del gobierno federal. Pues mira, yo creo que normalmente lo que uno esperaría de la política pública en una situación como la actual sería ayudar, por un lado, a la reactivación económica, porque de alguna manera, si hay reactivación económica, la gente va a poder estar mejor porque va a haber empleo, vamos a volver a desencadenar la economía. Entonces, por un lado, uno estaría esperando esa parte. Por el otro lado, también estaríamos esperando que la política, sobre todo, bueno, de los sectores que yo he visto ahorita como fuertemente afectados y pidiendo a gritos la ayuda, tiene que ver con los pequeños empresarios, por ejemplo, ¿no? Los pequeños negocios, que además dan empleo, ¿no? Y que se están viendo fuertemente afectados y están cerrando. Hay un sinnúmero de negocios que están cerrando, que no saben cómo, no tienen los elementos para poder aguantar
esta situación, y lo que uno esperaría es que la política social en este momento los estuviera ayudando a ellos, ¿no? O estuviera ayudando no nada más a ellos, por supuesto que estuviera manteniendo el tema de la salud, es un problema ahorita muy fuerte, y que estuviera cuidando, si bien está cuidando la pandemia, estuviera cuidando también una serie de todos aquellos programas que permiten la conservación de la salud de la gente, que permite el acceso a ciertos beneficios. Lo que está pasando es que yo no siento que la política social esté verdaderamente ayudando a contener los efectos adversos. Y ese es un gran problema. Si me dices cuál sería el deber ser, que lo hicieran, que se pudieran ir conteniendo estos efectos negativos. Sin embargo, las cosas concretas que se han hecho, pues no lo están logrando. No sé si respondí tu pregunta, pero creo que eso es lo que nosotros estaríamos esperando, que sobre todo fueran mucho más focalizados, fueran más dirigidos, y sí, lamentablemente, pues los recursos son limitados, y eso implica que tendría que haber un reacomodo de la política social, de los programas, y posiblemente pones en stand-by algunos programas que no sean prioritarios, y esos recursos los mueves hacia situaciones prioritarias, ¿no? Igual y me voy a mover, me voy a ir un poquito más allá en la respuesta, y te diría, lamentablemente, como no tenemos claridad de la magnitud del problema, no tenemos claridad de las necesidades de la gente, ni siquiera en términos de las pequeñas empresas. Se han hecho encuestas, se han hecho levantamientos, se ha tratado de entender qué está pasando y dónde necesitarían los apoyos las empresas. Y me estoy yendo a ese ejemplo porque es algo muy concreto y fácil de estar hablando sobre ellos. Pero la realidad es que no sabemos con exactitud. Cuando hablamos de que más gente está cayendo en situación de pobreza, no tenemos claridad de la situación, o sea, cuál es el problema que realmente están enfrentando. Están enfrentando un problema de falta de acceso a medicamentos porque los más pobres se están enfermando más que antes, o estamos hablando de pérdidas de empleo, o estamos hablando de que ni siquiera falta de acceso a la canasta básica, posiblemente pueda ser un tema más pienso en las comunidades marginadas, pienso en los adultos mayores, tal vez ahora no tenga quien les acerque la comida por toda esta sana distancia. Entonces, esos elementos más micro de la política social, yo creo que los estamos descuidando, y tendríamos que estar pensando a futuro. O sea, estamos hablando que ya se van a abrir las escuelas. Ya, algunas escuelas ya están teniendo, sobre todo las privadas, ya se están medio abriendo. Pero ¿hay algún programa dirigido que hacia el fortalecimiento de las condiciones de los niños dentro de las escuelas ahora que se reactive? ¿Se ha pensado qué van a hacer con estos grupos de 40 niños metidos en un salón de clase, el costo del gel antibacterial, el costo de tener jabón, papel del baño, cuando normalmente ni siquiera tenías esto en las escuelas, ¿no? Las escuelas públicas? Entonces, yo creo que nos estamos como yendo muy al día a día, reaccionando, pero no estamos realmente analizando a profundidad el contexto actual para poder tener un buen impacto con nuestros programas sociales. Bien. Entiendo entonces que debe existir nuevamente una forma de diagnóstico, de sondeo de lo que está sucediendo respecto de estas cuestiones que me acabas de plantear, y que entonces no sé si la palabra adecuada sea rediseñar o reinventar las políticas sociales que están impactando en su conjunto a toda la población, pero hacer el énfasis en por qué es tan importante que la política social vaya a centrarse en los grupos más vulnerables, doctora. Mira, déjame abonar primero la parte de reinvención, y ahorita toco la parte de los grupos más
vulnerables. Hay algo, es bien importante esta idea de la reinvención de las políticas públicas. No sé si le llamaría exactamente reinvención, pero sí, a ver, ¿qué es lo que yo he visto con algunos programas, incluso algunos programas que estuvimos evaluando hace poco? Que lo que se hizo fue, pues ahora queremos programas para la pandemia. Este programa que lo íbamos a sacar hace 6 meses o hace, no sé, 2 meses antes de la pandemia, vamos a usarlo, pero ahora vamos a darle el giro hacia un programa de atención a la situación actual. Y entonces de repente estás dando recursos para que las empresas compren nueva tecnología. Una empresa que la gran dificultad que tiene actual es mantener la nómina, por supuesto que no va a invertir ahorita en nueva tecnología. Ya hice el programa, un programa COVID, un programa para ayudar a la economía del Estado o a la economía de la nación, y a final de cuentas es un programa que no se puede implementar porque realmente lo único que se hizo fue darle continuidad a un programa que ya se venía planteando y cambiar el enfoque, ¿no? Como cuando se planteó el tema de género, entonces ahora todos los programas sociales le cambiamos el discurso y ahora decimos que es un programa de género, pero sin estudiar la necesidad de las mujeres. Algo similar está pasando, ¿no? Entonces le damos este giro, hablamos ahora de una política social enfocada a la reactivación económica, pero ni siquiera analizamos lo que la reactivación económica requiere, ni siquiera sabemos cuáles son los sectores más afectados, y entonces lanzamos esta política y no nada más cuáles son los más afectados, cuáles son los que nos van a generar más empleos, porque no hay mejor política social que el empleo. Entonces, cuáles son los que nos van a generar más empleos para entonces invertir en esos programas o generar programas que ayuden a esos sectores y ayuden a esa reactivación. Entonces, eso en términos de reinvención. O sea, tal vez no sé si le llamaría reinvención, pero retomaría lo mismo que decíamos hace un rato, analizaría muy bien cuál es la situación y a partir de ahí veo si tengo que reinventar mis programas, si tengo que cambiarlos o si tengo que generar algo nuevo, o puedo mantener algún programa que yo ya consideré que sí sigue funcionando y que aunque el contexto actual tiene sus dificultades, sigue siendo de utilidad, ¿no? Enfocarlo a los más vulnerables, pues definitivamente yo en lo personal trabajaría con los dos niveles. Por un lado, los más, o sea, sí tienes que cuidar a los más vulnerables porque definitivamente están cayendo en una situación que, como dirían algunos autores, ¿no? Y es mi convicción, hay un imperativo moral, no puedes dejar que la gente se te esté muriendo, no podemos estar tú y yo aquí en nuestras casas cómodamente en la universidad y dejar que la gente se esté muriendo de hambre en la calle. O sea, no es posible. En lo personal creo que tenemos que hacerlo, y para mí va mucho más allá de un derecho, o sea, no es un tema de derechos, es un tema de humanidad. Entonces, en ese sentido, los más vulnerables se están viendo fuertemente afectados y tenemos que ayudarlos. Sin embargo, no necesariamente la mejor estrategia para que todos, o sea, todo el conjunto de la población mejore, sea únicamente atender a los más vulnerables. Yo creo que también tenemos que pensar en términos estratégicos. En una situación de crisis, no te puedes quedar simplemente con estar dando, ahorita qué le van a servir a los, bueno, sí sirve, no quiero decirlo así, pero no te vas a quedar en estar dando mochilas o útiles escolares, ¿no? Creo que hay cosas más importantes y hay prioridades. Y en ese sentido, aunque tal vez una persona requiera un cuaderno, creo que es algo más fácil de solventar de otra manera, pero posiblemente sea mucho más importante ahorita darle el beneficio a la mamá, no sé, apoyarla con alguna sistema de guardería temporal mientras no pueden ir los niños a la escuela, o darles un apoyo para que alguien los esté ayudando y ellos puedan seguir trabajando y el niño puede estar en casa. O sea, la dinámica familiar cambió de una forma brutal y no la hemos tomado en cuenta. Entonces, yo creo que no son los únicos
únicos que deberíamos de estar pensando ahorita con nuestros programas sociales, o tendríamos que pensar no nada más en población vulnerable como los que siempre hemos definido como población vulnerable, que son los niños, las mujeres, los adultos mayores. Tenemos también que pensar, pues el empleo, reitero, ¿no? Es básico. Entonces tenemos que ver cómo generamos estos mecanismos para promover el empleo y para mejorar las condiciones de la gente a través del empleo. Muy bien. Sí. Uh-huh. Doctora, lo que estamos viendo ahora actualmente es que ante el poder económico hegemónico, el modelo hegemónico imperante en el mundo, y bueno, aquí en México tenemos, por lo menos en el discurso, la intención de una transformación, de un cambio de modelo económico. Uh-huh. Este modelo económico hegemónico pues trajo a lo largo de las 3 o 4 últimas décadas no nomás una extracción de riquezas, sino efectos realmente destructivos, como tú mencionas, en las economías y en grupos muy concretos que a veces, muchas veces no se alcanzan a visibilizar. La pregunta concreta es si una política social debería o debe paliar o contrarrestar los efectos o los desequilibrios derivados de esta política económica hegemónica. Por esto, y yo veo en el discurso del gobierno una intención de un cambio de modelo, sin embargo no veo desmontado ese modelo, ¿no? Ahí está como prueba Dos Bocas en Veracruz para la refinación de energía basada en energía fósil, o el Tren Maya que está destruyendo el hábitat de muchas comunidades indígenas y campesinas en el sureste mexicano. Entonces, una política social debería o debe de ser capaz de contrarrestar estos desequilibrios económicos generados por la política económica. Yo creo que ese es el problema. O sea, la política social no puede resolver problemas estructurales. O sea, tenemos que, yo no soy economista, pero yo creo que es una parte clara. O sea, tiene que haber un fortalecimiento de la economía a nivel estructural, y realmente la política social es un paliativo, es algo que puede ayudar. Ahora, en algunos casos, la política social juega un papel muy importante, porque puede ser ese pequeño empujón, dirían algunos, ahora que está de moda esta idea del empujón, pero sí es cierto, o sea, puede ser un elemento para algunas personas para dar el brinco y salir de esa trampa en la cual se quedan y difícilmente salen, y que necesitan del apoyo de un gobierno, de un tercero, para poder dar ese brinco. O sea, sí creo que puede ser una herramienta que nos permita salir de una situación en la que estamos en un momento atorados, pero no es la solución a problemas estructurales, ¿sí? Entonces, la economía se tiene que buscar cómo generar, tenemos que tener mucho más cuidado con la productividad de la gente. Tenemos que ver ahora sí que el desarrollo económico del país, cómo podemos generar producción, cómo podemos generar empleo, cómo podemos garantizar. Y hablar de generar producción no implica nada más los empleos o simplemente poner a la gente a trabajar como esclavos, ni mucho menos. Cuando estoy hablando de productividad, y no lo estoy viendo desde el pensamiento que me vino ahorita a la cabeza, lo importante es, tenemos que cuidar la productividad de la gente, tenemos que cuidar la inversión para que nosotros podamos sacarle provecho a esa productividad, a esa capacidad de la gente. A la gente le gusta trabajar, a la gente le gusta crear cosas, y esto tiene que ver también con la educación, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de que tenemos que cuidar la productividad de la gente, la inversión, tenemos que cuidar también la formación de la gente. Y los programas sociales nada más van a ayudar a que la gente ahora sí no la vea tan mal, o tenga un mínimo de bienestar
en lo que logramos fortalecer esa producción y ese crecimiento, en donde mientras logramos darles mejores condiciones. Pero yo creo que es un error muy grave tratar de pensar en la política social como el mecanismo para poder salir adelante, porque eso lo único que va a hacer es mantener la pobreza de la gente y no la va a sacar adelante, ¿no? Es un vil paliativo. Y yo creo que eso es algo que tenemos que tener cuidado. Y yo creo que mucho, haces referencia al inicio a la política actual, yo creo que mucho el error que se está haciendo precisamente es no darle la importancia necesaria a la producción o al desarrollo económico, y se le está dando, pues se ha implementado una política social que yo creo que ha caído más todavía en lo clientelar que antes, ¿no? Y esto el mismo presidente lo ha dicho, ¿no? O sea, él ha dicho que su política, pues efectivamente, él es muy popular y es, recuerdo, mencionó algo así como: yo soy muy popular y tengo el apoyo del 70% de la población porque recibe algo de mí, ¿no? Porque les doy algo, pero no les está solucionando las cosas, y ese es un grave problema. Y eso, si nos vamos un poco más a mi área, cada vez hay menos controles sobre la política social, ya no hay padrones. O sea, si la política social hace 10 años, cuando inició el Coneval, de verdad, yo me preguntaba por qué tiene que haber lineamientos para reglas de operación. O sea, ¿por qué nos tienen que decir cosas obvias en materia de reglas de operación? Cuando te das cuenta cómo se venía haciendo la política social, dices, bueno, porque no sabemos hacer reglas de operación, porque no hay estructura en los programas sociales. Y esto fue mejorando y fue mejorando y fue mejorando. La verdad es de que, y ahí sí me atrevo a decir, mi mayor cercanía con el estado de Jalisco, lo que hemos visto aquí ha sido, se había alcanzado un gran crecimiento en esta parte de institucionalización de los programas sociales. No estoy diciendo que ya no haya ocurrencias de los gobiernos, sigue habiendo ocurrencias, pero estaban mejor fundamentados y iban mejorándose. Había un aprendizaje, existían ya padrones de beneficiarios mejor estructurados, había reglas claras del funcionamiento. Están desmantelando todo. La política federal está desmantelando todo ese sistema de monitoreo y seguimiento de los programas sociales. Y entonces es terrible, porque volvemos a las ocurrencias. Sin un diagnóstico, no les interesan los datos, pues no tenemos en qué fundamentar nuestras decisiones, porque ya no es importante los datos, no hay estadísticas, da igual. Entonces, híjole, en ese sentido vamos hacia atrás, y si seguimos así, ni paliativo va a ser para la situación económica, ¿no? Esa es la parte que a mí me preocupa en lo personal. Bien. Y bueno, doctor, ahora que hablas de Coneval y que es uno de los, pues ya pocas instituciones que quedan para evaluar indicadores, o por lo menos para establecerlos, y parece ser que a este gobierno no le gustan mucho los indicadores. No. Por esto que me decías de este proceso de desmantelamiento, ¿no? Que estamos viendo. Yo te preguntaría concretamente, ¿cuáles son algunos de los factores que rezagan los indicadores de bienestar social y que en consecuencia incrementan pues la pobreza, la desigualdad, la exclusión? Pues mira, lo que yo siento en este último año, bueno, sí ha habido una pérdida con no estoy diciendo que fuera la mejor alternativa, tenía muchos problemas el Seguro Popular, ¿no? Pero de alguna manera, al haber hecho esos cambios en el acceso al Seguro Popular, dejaste mucha gente fuera de servicios de salud. Entonces, en salud, en cuanto tengamos datos, va a haber ahí una caída importante de ese indicador. Hoy en día, a partir de las nuevas tendencias, nosotros sabemos que el concepto de pobreza es un concepto que va
evolucionando, se va modificando, se trata siempre de buscar las mejores mediciones y siempre esta definición está enmarcada en concepciones tanto de nuestra Constitución como, o sea, de nuestros valores como sociedad, y esto se replica a nivel estatal, municipal, federal, pero también sobre tendencias y regulaciones internacionales, toda la idea de los derechos humanos. Y bueno, nuestra definición de pobreza está fuertemente cargada por todas estas ideas de los derechos sociales y también esta idea del desarrollo de las capacidades, sobre todo últimamente. Esto ha llevado a que, como parte de la definición de pobreza, en los últimos años también, en estos últimos años, se incorporara la ley, por ejemplo, el acceso a vías de comunicación, ¿no? Acceso a una carretera, un camino pavimentado. Bueno, si no hay inversión, eso no va a mejorar. Entonces va a ser ahí un indicador que va a tener también, que va a mantener el rezago, y no se ve que vaya a haber mucha inversión, sobre todo hacia las zonas más pobres, en materia de infraestructura carretera. El tema de cohesión social, que también fue un concepto que se metió y que está detrás de lo de las carreteras, pero se metió ya hace un poco más de años. El concepto de cohesión social tiene que ver con la violencia, tiene que ver con los conflictos a nivel local, y bueno, pues como sabemos, la violencia ha aumentado, no ha mejorado. Y el problema que vamos a tener además es que va de la mano con la crisis económica. En la medida en que la situación económica no mejore, no se ve que la violencia vaya necesariamente a mejorar. O sea, la gente va a tener más necesidad de conseguir sustento, alimentación, como de lugar. Entonces, pues por donde sea. El caso de los alimentos fue de los sectores que sí es cierto que fue de los sectores que creció en este periodo de rezago económico. De los pocos sectores que crecieron fue alimentos, pues no dejamos de comer. Yo diría, no dejamos de producir alimentos, pero la gente sí, la canasta básica está fuertemente afectada. O sea, ahorita la gente gasta, uno va al súper, va al mercado o donde sea que consuma sus alimentos, y estás gastando el doble de lo que gastabas antes. Entonces, en términos de acceso a la alimentación, la canasta básica está fuertemente golpeada. Entonces, creo que hacia donde te estoy llevando es, pues realmente nos está golpeando en todos los indicadores, ¿no? Porque incluso, y cierro con el tema de la educación. En el momento en que los niños no pueden ir a las escuelas, en zonas urbanas no hay problema, la mayoría, no todos, porque yo tengo problema con mis alumnos. Muchos alumnos no pueden estarse conectando, o tienen un internet de muy mala calidad, o no tienen el equipo para hacerlo. Entonces están ahí con el celular tratando de leer el material que uno les manda, tratando de ver nuestras presentaciones. Pero en las zonas rurales ni siquiera tienen el acceso al internet. Basta con que veamos en Jalisco, toda la zona de Costa Alegre, no hay acceso a internet. Vámonos a toda la zona norte, la parte de la zona de Mezquitic, tampoco tienen acceso a internet ni electricidad. Entonces, los niños están sufriendo un rezago espantoso. Entonces, de por sí, la educación, y esto a nivel mundial, no es nada más México, va para atrás de manera abismal. O sea, ha sido un año de mucho rezago, y bueno, pues hay zonas donde está todavía peor, ¿no? Y en México está todavía peor que en otros países. Entonces también es un indicador que nos está golpeando muy fuerte y nos va a golpear peor, ¿no? En fin, creo que realmente todos los indicadores de pobreza y de desigualdad están siendo fuertemente afectados, porque efectivamente la desigualdad va a ser mayor. Los que tienen más recursos son los que pueden mantenerse bien en sus clases, pueden seguir conectados, pueden seguir estudiando, acceder a recursos que van a permitir que estudien, que van a permitir que sigan adelante más o menos en el mismo nivel o las mismas condiciones que tenían antes. Pero la gente que no tiene recursos para otra computadora o para un mejor internet,
se va a quedar desconectada. Entonces también la desigualdad está aumentando de manera importante. Bien. Por último, doctora, crecimiento económico y desarrollo social no es lo mismo. No sé si estarás de acuerdo conmigo. Puede haber crecimiento económico, pero no necesariamente que esto se traduzca en un desarrollo social. ¿Qué tan condicionadas están las políticas sociales por el éxito de la política económica? Yo no me gusta decir condicionada propiamente, porque creo, como bien lo decías al inicio, no hay una relación causal. Va a haber una mejor economía, va a haber mejores políticas sociales. Incluso hasta podríamos pensar, va a haber una mejor economía, posiblemente no haya política social, lo cual es erróneo también, porque tenemos economías de primer mundo donde tienen una política social muy fuerte, ¿no? Donde hay programas de apoyo a la población extraordinarios. Entonces, no hay esta relación de dependencia, esta relación causal, unidireccional. Lo que sí te podría decir, o lo que sí creo, es que obviamente cuando hay una escasez de recursos por parte del gobierno para esta falta de recursos para la gobernanza, pues implica una falta de recursos para los programas sociales, ¿no? Entonces, definitivamente, yo sí me sorprendía mucho cuando estaba revisando los datos, o sea, en cuánto pegó la crisis económica al impuesto sobre los productos, el impuesto neto, o sea, si el PIB cayó en 8%, 8 fracción, pues la recaudación de impuestos sobre los productos cayó en 11%. Es muchísimo. Y ese dinero, de ahí sale dinero para la política social, ¿no? Entonces todavía cayó mucho más que la producción. Entonces no nada más la gente se quedó sin empleo, sino además nos quedamos sin recursos para poder implementar la política social. Y ese es un problema fuerte, porque no va a haber mucho. Entonces, definitivamente tenemos que evaluar y ver nuestros programas y ver que sí se puede mantener y que no. Y a mí la verdad es que sí me gustaría pensar también en dónde podemos invitar, porque hay cosas muy interesantes que se están haciendo a través del sector privado, de organizaciones de la sociedad civil. Pues ¿por qué no generar esta alianza entre los diferentes actores y tratar de fortalecer los programas o la política social? Yo creo que sí se puede hacer, yo creo que es tiempo de hacerlo, de revisar y apoyarnos, porque si simplemente dejamos, o sea, la política, y ahorita pensando en la pregunta que me hacías hace rato de la falta de fideicomisos, y una parte importante, los fideicomisos, había algunos fideicomisos que generaban un apoyo muy importante a las organizaciones de la sociedad civil. Y gracias a esos apoyos, las organizaciones de la sociedad civil podían cubrir muchas funciones para las cuales el Estado no tiene la capacidad, y donde ellos conocen el tema, conocen muy bien las formas de resolver los problemas, y pues se han quedado sin los recursos para hacerlo. Entonces yo creo que es momento de retomar esas alianzas y tratar de fortalecer la política social de otra manera, porque los recursos están escasos y se necesita apoyar muchos sectores para poder salir adelante. Entonces, pues ojalá se diera este cambio. Muchísimas gracias, doctora Patricia Murrieta Cummings. No sé si quieres agregar algo para estos importantes temas y respuestas que nos has dado. Pues yo creo que hay un tema que lo mencioné hace rato, pero tal vez no lo tocamos lo dejamos pasar fácilmente, que tiene que ver con el monitoreo y el seguimiento de la política social. Yo creo que no nada más es fundamental el tener recursos para hacer programas sociales, para implementar política, sino que creo que también es fundamental hacer un buen uso de los recursos públicos. Entonces, en ese sentido, para poder tener un buen uso de los recursos públicos, para saber que nuestro programa está funcionando, tenemos que monitorearlos y tenemos que evaluarlos.
y a partir de la evaluación vamos a poder estar seguros del impacto que estamos generando. Yo te puedo decir, hay un buen impacto en los programas sociales y puedo estar diciendo que el dar becas a los jóvenes que no trabajan y estudian está siendo extraordinario, pero si yo no mido el impacto, no tengo certeza de que realmente ese programa esté sirviendo. Entonces yo creo que sí es fundamental tratar de no dejar de lado la importancia de la evaluación, para que sí podamos usar estos recursos de manera eficiente. Ahora, no estoy a favor de las evaluaciones que te cuestan más que el programa mismo. O sea, no, estamos hablando de ser prácticos y eficientes, incluso en la asignación de la evaluación de los programas sociales, ¿no? Entonces, yo creo que si logramos orden en los programas, que de veras haya transparencia y una rendición de cuentas de cómo se están usando esos recursos, podemos lograr que verdaderamente la política social apuntale a quienes más lo necesitan ahorita y de alguna manera en lo que sea todo este proceso de reactivación económica y de reactivación no quiero decir reactivación de la economía, pero fortalecimiento de la economía, entonces la gente puede estar protegida y de alguna manera podemos mejorar sus condiciones de bienestar, ¿no? Entonces, con eso me gustaría cerrar. Muchísimas gracias. No, al contrario, doctora. Gracias por la aclaración. Es importante el tema de la evaluación, sino cómo podemos mejorar. Muchísimas gracias, doctora Patricia Murrieta. Gracias. Agradecemos a la doctora Patricia Murrieta por acompañarnos en una nueva edición de Dialogando con, en donde pudimos conocer más sobre su trayectoria y específicamente sobre su trabajo de investigación. Y el día de hoy pudimos concluir que el desarrollo de las políticas públicas en México es vital para lograr el crecimiento económico mediante la redistribución adecuada de oportunidades y recursos para quienes más lo necesitan, y así poder alcanzar la equidad social. Agradecemos la excelente participación del maestro José Enrique López Amezcua, quien hoy enriqueció este diálogo, y por la presencia de toda la comunidad universitaria que hace posible este espacio. Además, reiterar el agradecimiento al equipo de CTA que hace posible este programa todos los martes. Muchísimas gracias a todos por vernos y los esperamos la siguiente semana con otro programa. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego, buen día. Hasta luego. Buen día. Buen día.